Buen día, mi nombre es Oscar Yael Barrón García y en esta ocasión les voy a presentar el trabajo titulado Viscosidad de almidón cocido por calentamiento óhmico, como parte de las presentaciones virtuales del Congreso Academic Journal Celaya 2020. El siguiente trabajo fue realizado en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Querétaro. El almidón se considera el principal carbohidrato de reserva de las plantas verdes. Puede ser aislado y usado como materia prima para diferentes aplicaciones, por ejemplo, en alimentos y productos farmacéuticos, plásticos, fermentación, adhesivos, pinturas, entre otros. El almidón comercial es obtenido principalmente de maíz, papa, trigo, yuca y arroz. Además, representa del 60 al 70% de la dieta. El uso del almidón en múltiples productos se debe a sus propiedades físico-químicas y funcionales, como la retención de agua, viscosidad y su capacidad de formar geles. Sin embargo, las propiedades nativas del almidón son limitadas. Por lo tanto, se utilizan métodos físicos, químicos o enzimáticos para mejorar su funcionalidad. En la siguiente imagen podemos ver el ordenamiento del almidón desde el gránulo hasta su estructura molecular. Está formado por una región amorfa y una región semicristalina. El almidón representa 80% del grano y está compuesto por amilosa y amilopectina en una relación porcentual 70-30. La amilosa son cadenas lineales de D-glucosa con uniones glucosídicas alfa-1,4, con una baja incidencia en ramificaciones alfa-1,6, mientras que la amilopectina se constituye de cadenas de D-glucosa unidas con enlaces alfa-1,4, las cuales se ramifican cada 20 o 22 unidades, mediante enlaces glucosídicos alfa-1,6. La organización y distribución de estos polímeros de glucosa dentro del gránulo de almidón determina las propiedades físico-químicas del almidón. Además, es bien conocido que el almidón nativo presenta una baja solubilidad en agua a temperatura ambiente, presenta poca estabilidad térmica, alto grado de cinéresis, entre otras. Sin embargo, tras someter el almidón a un proceso térmico en presencia de humedad, se produce un efecto denominado gelatinización. Cuando una suspensión acuosa de almidón se calienta a temperaturas por encima de la temperatura de gelatinización, aproximadamente 65 grados centígrados, los gránulos de almidón se hinchan de forma reversible a medida que se rompen los enlaces de hidrógeno en las regiones amorfas y se absorbe agua. A medida que la temperatura continúa aumentando, se produce más hidratación y más hinchazón en las regiones amorfas y los cristalitos hidratados se funden. Durante la gelatinización, se produce un hinchamiento irreversible de los gránulos y una lixiviación de amilosa. El almidón cambia sus propiedades físicas y funcionales presentando características como alta solubilidad, por lo que puede ser usado como agente emulsificante, estabilizante, entre otras. Por esta razón, estudiar el efecto de la humedad en la viscosidad no es una tarea sencilla. Sin embargo, el calentamiento óhmico es una tecnología que permite realizar estos análisis. El calentamiento óhmico es un proceso basado en el efecto Joule, donde la energía es disipada en forma de calor en un conductor eléctrico, en este caso el almidón. Es un proceso rápido, es un proceso térmico uniforme, sirve en funcionamiento continuo, tiene una eficiencia energética del 95% y permite evaluar el efecto de la humedad en los perfiles de viscosidad del almidón. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del contenido de humedad y la temperatura sobre las propiedades de absorción de agua y la viscosidad de almidón de maíz gelatinizado por calentamiento óhmico. Para este estudio, se utilizó almidón de maíz con 30% de amilosa. Se llevó a tres porcentajes de humedad, 100%, 200% y 300%. Se usaron 20 gramos de almidón ajustado a estas diferentes humedades y se sometió a un proceso de cocción utilizando calentamiento óhmico, con una tasa de calentamiento de 60 grados centígrados por minuto. Para el cocimiento del almidón se evaluaron tres temperaturas, 80, 100 y 120 grados centígrados. Una vez alcanzada la temperatura deseada, se detuvo el tratamiento. El material fue deshidratado por 24 horas a 50 grados centígrados y molido y tamizado en una malla número 60 y se almacenó para los posteriores análisis. El índice de absorción de agua y solubilidad en agua fue medido usando 2.5 gramos de muestra en base seca. Se colocaron en un tubo de polipropileno y se adicionaron 40 mililitros de agua destilada.
y se llevó a incubación en baño María a 37 grados centígrados por 30 minutos en agitación constante. Posteriormente, se llevó a una centrifugación a 3000 revoluciones por minuto por 10 minutos. Se pesó la fase sólida, mientras que el sobrenadante se llevó a un secado a 105 grados centígrados por 24 horas y se registró su peso. Para evaluar el perfil de viscosidad, se usaron 3 gramos de muestra y se mezclaron con 18 mililitros de agua destilada, empleando un reómetro. La muestra se sometió a una rampa de calentamiento de 50 a 92 grados centígrados con una tasa de calentamiento de 5.6 grados centígrados por minuto. Por 5 minutos se mantuvo la temperatura a 92 grados centígrados y se bajó a 50 grados a la misma tasa. Durante el método se mantuvo la agitación constante a 196 revoluciones por minuto. En la siguiente imagen se muestran los resultados del índice de absorción en agua y del índice de solubilidad en agua. Respecto al índice de absorción de agua, se observó que todos los tratamientos fueron estadísticamente diferentes respecto al almidón nativo. Tras someter el almidón al calentamiento óhmico, los tratamientos con 100% de humedad mostraron un aumento significativo en función de la temperatura de procesamiento. Para los almidones cocidos con 200% de humedad, se observó un aumento significativo en el índice de absorción de agua respecto al almidón nativo, y fueron estadísticamente iguales a los cocidos con 100% de humedad. Por otro lado, no se observó diferencia estadística respecto a las temperaturas de cocción en 200% de humedad. El índice de absorción de agua muestra la capacidad de la harina para absorber agua, la cual es dependiente de la disponibilidad de grupos hidrofílicos y de la capacidad de la harina para formar un gel, por lo que un aumento en esta propiedad puede ser un indicativo de gelatinización del almidón durante el procesamiento térmico. Dicho esto, a un porcentaje de humedad de 300% se observó la mayor gelatinización del almidón durante el cocimiento óhmico, explicando así los altos valores de absorción de agua, independientemente del valor de temperatura. El calentamiento óhmico produce un almidón pregelatinizado, el cual es más poroso que el nativo, lo que le confiere una alta capacidad de absorción de agua. Respecto al índice de solubilidad en agua, los tratamientos fueron estadísticamente diferentes al almidón nativo. Independientemente del tratamiento aplicado, se observó un incremento en el índice de solubilidad tras la cocción del almidón mediante calentamiento óhmico. Los almidones cocidos con 100% de humedad presentaron el mayor índice de solubilidad, oscilando en valores de 3.46 a 4.45%, mientras que los tratamientos con 200% de humedad mostraron un índice de solubilidad entre 2.74 y 3.61%. Finalmente, los almidones cocidos con 300% de humedad mostraron el índice de solubilidad más bajo, con valores entre 2.77 y 2.86%. Se pudo observar que la humedad presentó un efecto más marcado que la temperatura. El índice de solubilidad es un indicador de la degradación del almidón durante el procesamiento, donde valores bajos indican que el almidón fue poco degradado y que contiene pocas moléculas solubles, por lo que los almidones cocidos con 100% de humedad presentaron la mayor cantidad de sólidos solubles. Se observó que con el calentamiento óhmico, el índice de absorción de agua aumenta y el índice de solubilidad disminuye. Este comportamiento se asoció a que el calentamiento óhmico, al carecer de fuerza de corte, produce un menor daño al almidón y genera una lixiviación parcial, por lo que parte de los componentes de almidón aún se encuentran presentes y enlazados a una matriz continua, provocando una alta capacidad de absorción de agua y una baja cantidad de sólidos solubles. En la siguiente imagen se muestran los resultados obtenidos para los perfiles de viscosidad de los almidones tratados por calentamiento óhmico. En forma general, se observa un efecto más marcado en la temperatura, independientemente del contenido de humedad. Respecto a los tratamientos obtenidos con 100% de humedad, se pudo apreciar una disminución significativa del perfil de viscosidad. Respecto a los tratamientos cocidos con 200% de humedad, se observó la misma tendencia. Por otro lado, en los almidones cocidos con 300% de humedad, se observó el mayor aumento en la viscosidad inicial al ser procesado con 120 grados centígrados, mientras que al utilizar 80 grados centígrados se obtuvo el mayor perfil de viscosidad. Cabe destacar que este tratamiento fue el que mostró la mayor capacidad de absorción de agua, lo que podría explicar en parte la alta viscosidad inicial y final observadas. El calentamiento óhmico carece de efectos de cizalla,
lo que limita la lixiviación de componentes del almidón, por lo que las características dependientes de este efecto, como el índice de solubilidad y la viscosidad final, se ven reducidas. Los almidones tratados con calentamiento ómico mostraron una mayor estabilidad térmica, derivado de este rearreglo molecular del almidón, generando una estructura más estable. Sin embargo, se requieren estudios detallados para ratificar esta hipótesis. Como conclusiones, el calentamiento ómico es una tecnología que permite gelatinizar almidón nativo a diferentes condiciones de cocimiento, como es baja humedad y alta temperatura. El calentamiento ómico impacta directamente sobre el perfil de viscosidad en función de la humedad y la temperatura empleada. La viscosidad del almidón gelatinizado por calentamiento ómico aumenta conforme aumenta el contenido de agua. El aumento de la temperatura disminuye la viscosidad de los almidones gelatinizados por calentamiento ómico. El almidón gelatinizado a una proporción almidón-agua de 1:3, cocido a 100 y 120 grados centígrados, propicia un aumento en la viscosidad inicial del almidón, obteniéndose un aumento en su capacidad de absorción de agua. Esta es una propiedad funcional muy importante en un almidón gelatinizado, ya que permite ser utilizado como espesante. Gracias por la atención, y aquí muestro algunas referencias utilizadas en el presente trabajo, y si tuvieran alguna duda o algún comentario, dejo mis datos de contacto. Muchas gracias.